La gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha vencido a la muerte, esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos, hermanas. Estamos en este cuarto domingo de Pascua. Recuerden que estamos en este tiempo pascual, no se lo olvide, es tiempo litúrgico, desde luego, ¿no? Pascua, recuerden, le vuelvo a hacer memoria, Pascua es el día de la resurrección. Pascua era la octava de Pascua, que celebramos, se recuerda, la primera semana, y Pascua es el tiempo litúrgico que va desde el día de la resurrección hasta Pentecostés. Eso es Pascua, pero yo les dije también que Pascua es siempre un día, el día de la resurrección. Pascua es la octava, Pascua es 50 días, Pascua es siempre. Recuerden eso, porque luego, litúrgicamente sí, blanco, y cada domingo es esa solemnidad de la resurrección, podemos usar el agua bendita para renovar nuestro bautismo, tenemos el cirio pascual, pero terminada la Pascua, seguimos con el tiempo ordinario, pero no significa que ahí termina la Pascua. Litúrgicamente sí, pero la Pascua es siempre el gozo de la resurrección en nuestros corazones. No podemos volver al pecado, ni regresar otra vez a las vidas cotidianas y a las cosas comunes del pecado. Tenemos que vivir siempre en la resurrección. Por eso es Pascua siempre. Muy bien, y entonces nos acercamos al texto para este domingo, es el buen pastor. Oramos hoy por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Necesitamos orar para que haya un surgimiento de las vocaciones sacerdotales y religiosas. Hoy, domingo del Buen Pastor, orar toda la semana. Se ha orado, se seguirá orando por las vocaciones. Recuerden que en la medida que oremos, tendremos más vocaciones. Cuando yo entré al seminario, entramos 20 seminaristas de todo Honduras. Y gracias a Dios, así como ha pasado el tiempo, cada año van entrando más jóvenes en este proceso de formación. No significa que todos los que entramos vamos a terminar, pero es un proceso, un discernimiento vocacional, donde cada día también, no solamente termina ahí el discernimiento en el seminario, nuestro discernimiento va siempre, no es continuo, es un caminar siempre en el discernir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pero como les decía, entramos solamente 20, terminamos 8, al final terminamos siendo ordenados 8, gracias a Dios nos mantenemos todavía los 8 en la vida sacerdotal. Y luego pues yo entré con un grupo, éramos 20, luego salí un año del seminario, cuando regresé ya era compañero de otro grupo. Este otro grupo pues eran más los seminaristas, pero terminaron ordenándose menos, y ahí vamos. Entonces, eso es bonito, ¿no? Oremos por las vocaciones para que surja más, para que los jóvenes puedan responderle al Señor. Hoy día, cuando la juventud está tan bombardeada con tantas cosas, cuando la juventud está tan amenazada con tanta tecnología y con tanto modernismo y con tantas cosas, necesitamos abrirnos a la gracia del Señor. Y en el seminario podemos encontrar la felicidad, y en el sacerdocio encontramos la felicidad, esa felicidad que el mundo no la da. El mundo da felicidades, pero encontrar esa felicidad plena, esa felicidad total. Fíjense bien, yo recuerdo que teníamos un formador, el que era encargado en el año introductorio, así se le conoce como el primer año, el propedéutico o el introductorio. Teníamos un formador que nos preguntaba y nos preguntó a cada uno de los que estábamos ahí, los 20 jóvenes que habíamos entrado al seminario ese año, nos preguntaba por qué queremos ser sacerdotes, y cada uno dio una respuesta: porque queremos estar con la gente, porque queremos enseñarle a la gente. En fin, cada uno tenía una respuesta que era de acuerdo a la experiencia y a la vivencia que tenía en ese momento. Y quizá al escuchar la respuesta de los compañeros y ver que el sacerdote no estaba de acuerdo con esa respuesta, entonces le íbamos agregando otros elementos más a esa respuesta para ver si le pegábamos a la respuesta que quería el formador. Y no, o sea, pasamos los 20 a dar nuestra respuesta porque queríamos ser sacerdotes, y al final no era la respuesta que él quería que nosotros le diéramos. ¿Y cuál era la respuesta? La respuesta que él nos decía, y eso me ayudó muchísimo en mi formación sacerdotal y ahora igual, es ser sacerdotes para sentirnos realizados. Esa es la clave.
Si yo me siento realizado en esto que estoy, si yo me siento realizado como sacerdote, entonces podré darlo todo. Pero si no me siento realizado en esta vocación, si siento que hay algo que no está bien en mi vida y que no me siento realizado, pues entonces daré un trabajo a medias. Por eso era importante esa respuesta que teníamos que dar en ese momento, y eso a mí al menos me quedó muy grabado en mi mente, el saber para qué quería ser sacerdote, para sentirme realizado. Porque una vez que yo me siento realizado en esta vocación, me siento feliz en esta vocación, me siento amado por Dios en esta vocación, me siento lleno del amor de Dios en esta vocación, entonces daré lo mejor de mí. Y así cada uno. Así que por eso sigamos orando por las vocaciones, y sobre todo para que los jóvenes que están en seminario ahora, los seminaristas, se sientan realizados entregando su vida y consagrándose al Señor. Pero bien, vamos ahora a ponernos en las manos del Espíritu Santo. Recuerden que no podemos iniciar nuestro ejercicio sin hacerlo, y no podemos iniciar nuestro día sin ponernos en las manos del Espíritu Santo. Recuerden que vamos ahora de camino a Pentecostés. Ya nos acercamos poco a poco a Pentecostés, a la fusión, a la gracia del Espíritu Santo. Hagamos la oración al Espíritu. Hoy, Espíritu Santo, venimos ante tu presencia, te pedimos que abras nuestra mente para comprender la palabra, para que sea una palabra que podamos comprender qué es lo que quiere de cada uno de nosotros. Abre nuestros corazones para vivir la palabra, para hacerla nuestra, para que no se quede solamente en el intelecto, en el conocimiento, en la gnosis, sino que llegue al corazón para vivirla, el corazón como roca del ser. Que también abras nuestros labios para proclamar la buena nueva de salvación, que seamos testigos de la gracia de Dios, del amor de Dios en nuestras vidas, Espíritu Santo, y sobre todo darnos hambre y sed de la palabra. Ayúdanos a comprender esta palabra y sobre todo a ponerla en práctica en nuestras vidas. En tu mano quedamos, y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, queridos hermanos, hecha ya la oración, vamos a acercarnos a la palabra de Dios. Recuerden 4 preguntas: ¿qué dice el texto? ¿Qué me dice a mí el texto? ¿Qué me hace decir a mí el texto? ¿Y hacia dónde me lleva? Lectura, meditación, oración y contemplación junto con la acción. Vamos a acercarnos a la palabra de Dios. Nos acercamos al texto, estamos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, versículos del 11 al 18. Fíjense bien que durante esta semana que acabamos de terminar, meditamos el capítulo 6 del evangelista San Juan. Leímos el discurso del pan de vida, hermoso texto. Ahora vamos a leer en esta semana, parte de esta semana, el texto del buen pastor, en el capítulo 10 de San Juan. No digo todas las semanas, parte de esta semana leeremos desde hoy, y varios días de esta semana leeremos este texto del capítulo 10 de San Juan. Búsquelo por favor en su Biblia, es un texto hermoso de este discurso que Jesús da del buen pastor. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos del 11 al 18. ¿Lo tiene? Acerquémonos a la palabra de Dios. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy la vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla, y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hemos escuchado ya y leído el texto. Ojalá que lo hayan leído junto conmigo, porque es necesario
retomar ese texto hermoso de capítulo 10 de San Juan. Fíjense bien, en San Juan aparecen 7 veces ese yo soy. ¿Qué dice Jesús? Yo soy el pan de vida, capítulo 6. Yo soy la luz del mundo, dice también en el capítulo 8. Yo soy la puerta, dirá también aquí en el capítulo 10. También el buen pastor, también, capítulo 10. Yo soy la resurrección y la vida, va a decir también. Y yo soy el camino, la verdad y la vida, y yo soy la vid. Son los 7 yo soy de Jesús. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid. Son esos 7 yo soy de Jesús en el texto de San Juan. Recuerden que yo soy es el nombre de Dios. Cuando llegó Moisés y le pregunta a Dios, y si me dicen quién me envía, ¿qué les digo? Diles, yo soy el que soy, me envía, del verbo ser, y ser en mayúscula. Es el verbo ser, del cual procedemos los seres, y el ser, creado por ese ser que no ha sido creado, sino que es, del verbo ser, ¿no? El ser mayúscula, repito. Es un rollo filosófico ahí hermosísimo que lo podemos hablar en cualquier otro momento, ¿no? Hay muchos jóvenes que dicen, que Dios no existe. Bueno, Dios no existe, Dios es, porque todo lo que existe es creado y a Dios nadie lo hizo. Dios es, del verbo ser, del cual proceden los seres. Pero bueno, vamos entonces a este capítulo 10, dice Jesús, aparte de esos yo soy que ha dicho siempre, dice él, yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Miren el punto. El buen pastor da la vida por sus ovejas. El pastor bueno, yo soy el buen pastor, kalos, se dice en griego. El pastor bello, el pastor bueno. Y en cambio, el asalariado, el que no es pastor, cuando ve venir al lobo, huye, porque no le importan las ovejas, es un asalariado. Pero el buen pastor da la vida por las ovejas. Primer punto, el Señor da la vida por las ovejas. Y luego, yo soy el buen pastor, vuelve a decirlo, porque conozco a mis ovejas. Conocer. Y esto de conocer no es de la gnosis, es de intimidad. En el conocer bíblico es intimidad, es ir a lo profundo de la vida. Por ejemplo, un esposo conoce a su esposa cuando se casan y van a vivir juntos. Ahí se conocen, porque es conocerse desde la intimidad. Están desnudos, son pareja, se unen en unión matrimonial. Ese es conocerse, y desde la parte bíblica sería eso, ¿no? Esa intimidad, ese conocer. No es conocer de acá, es conocer de la vida misma. Y dice el Señor, yo soy el buen pastor que conozco a mis ovejas. El pastor bello, el pastor que conoce a las ovejas. No aquí, sino desde la intimidad, desde la persona misma, ¿no? El Señor nos conoce. Dice, Él conoce a las ovejas y ellas me conocen a mí. Y ahí hay unos puntos ya para preguntarnos a la segunda parte de nuestra lectura divina. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Ese conocer, repito, conocer bíblico es intimidad. Ya vamos a meditar sobre la parte. Y luego, yo doy la vida por mis ovejas. Fíjense bien, sigue el mismo tema, ¿no? Dice él, el buen pastor da la vida por sus ovejas. Vuelve a repetirlo luego. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, por las cuales tiene que ir a buscarlas también. Y escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Escuchar. Ya esto lo hemos hablado varias veces, que escuchar es obedecer. Es la misma raíz, ¿no? Obedecer es abrir bien el oído, es lo mismo que escuchar, ¿no? Escuchar y obedecer tienen la misma raíz. Escucha el que obedece. Obedece el que escucha. Si no obedecemos es porque no sabemos escuchar. Necesitamos abrir bien el oído. Punto clave, ¿no? Porque ahí hay muchas complicaciones en ese punto. El Padre me ama porque doy la vida para volverla a tomar. El Padre me ama porque doy la vida para volverla a tomar. El buen pastor que da la vida por las ovejas, pero no es para perderla, es para recobrarla, y luego Él dirá, yo soy la vida, la resurrección y la vida. Pues bien, tengo
para darla y poder para recobrarla, dice él. Este es el mandato que he recibido de mi Padre, el poder ofrecer la vida por las ovejas. Y es lo que hemos celebrado días atrás, cuando celebramos la pasión, la muerte y la resurrección. Cristo que murió, y él mismo dijo, es necesario que el grano de trigo muera para dar fruto, y fruto en abundancia. Y es lo que Jesús ha hecho. Ha muerto por nosotros, pero no se quedó en el sepulcro, no se quedó en la cruz, no se quedó en el sepulcro, ha resucitado. Y como decimos en los primeros días pascuales, Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. No es una ilusión, no es un sueño, no es que, como decía la semana pasada, no, como surgieron algunas ideas ahí de la nueva, de la teología de la liberación, que decían que no importaba que encontraran el cuerpo de Jesús, porque lo importante era que realmente había movido el corazón de los apóstoles, y eso se fue minando y fue calando en el corazón de algunos sacerdotes que predicaban así, que no importaba que encontraran el cuerpo de Cristo, lo importante aquí era que Cristo había movido el corazón de los apóstoles y esa era la resurrección. No, Cristo resucitó. Y Cristo resucitó de veras, no es mentira, no es que cambió el corazón nada más, no, es que resucitó. Y lo hemos leído los primeros días y las primeras semanas donde escuchamos ese texto. Y la semana pasada Jesús decía, miren, tóquenme, o sea, no soy un fantasma, no es una ilusión, no es ahí un holograma, no, es que realmente ha resucitado y verdaderamente ha resucitado, y para darnos vida y vida en abundancia. Vamos al segundo punto de nuestra lectura divina. Bien, ya vimos el texto, y recuerden que es un poco breve ahora, ¿no? Porque si leemos todo el capítulo 10, donde encontramos este discurso, y lo vamos a hacer durante toda esta semana, no hay problema, porque vamos a retomarlo, y ustedes lo van a leer, y lo van a meditar, espero yo, y eso es lo que esperamos, ¿no? Que cada día meditemos la palabra, porque descubrimos la voluntad de Dios. Este ejercicio de la lectura divina, haciéndolo todos los días, créanlo que es hermosísimo, porque eso nos abre todo el panorama de la oración. Porque hay gente que dice, no, padre, que yo no sé orar. No sabes porque no quieres. Porque si quisiéramos es acercarnos a la palabra de Dios, hacer estas 4 preguntas sencillas que dice el texto, que me dice a mí el texto, que me hace decir a mí el texto y hacia dónde me lleva. O sea, no hay complicaciones. Aquí no nos complicamos. Recuerden que no es ahora un programa de hermenéutica o de exégesis, es solamente ver el texto, digo solamente que no es mucho, ver el texto sería mejor, no más que solamente ver el texto, es ver el texto, y una vez viendo el texto es interpretarlo a la luz de nuestra vida. No hacemos aquí un tratado teológico, así que no diga, no, es que es bien difícil, no, es que lea el texto, reléalo, hasta ir buscando esos puntos claves de lo que Dios quiere decirte a ti y de lo que Dios quiere decirme a mí, y entonces ahí eso nos ayudará a orar, porque una vez que ya vimos el texto, una vez que ya comprendimos lo que el Señor nos quiere decir, entonces le hablamos a Él, le respondemos, ya Señor, sé lo que quieres de mí. Y entonces es lo que vamos ahora. Fíjense bien, dice Jesús que Él da la vida por nosotros. En primer lugar, Él es el pastor y nosotros las ovejas. Y la pregunta es, ¿me estoy dejando pastorear por ese buen pastor, el pastor bello, el pastor bueno? ¿Me estoy dejando pastorear por ese buen pastor o no me dejo pastorear por él? Fíjense bien, porque ahí hay un punto ahí de clave para pensarlo. Como oveja, ¿me estoy dejando pastorear por el Señor o no me dejo pastorear por él? ¿Le ponemos resistencia al pastor bello, al buen pastor, o somos buenas ovejas? Y esto, si nos preguntamos cada uno o así en grupo, todos vamos a responder, sí, somos buenas ovejas, sí, pero al final, cuando vamos evaluándonos la vida, descubrimos que realmente somos buenas ovejas o no somos buenas ovejas. Pero para ser buenas ovejas, ¿qué se necesita? Pues bien, comprender que el buen pastor dará la vida por nosotros. Hay que comprender eso, que no estamos solos, que el buen pastor nos guía, que el buen pastor dará la vida por nosotros. La confianza. Ese es el primer punto. La confianza de tener un buen pastor, que no nos va a abandonar en ningún momento, que ha dado la vida por ti y por mí. Primer punto. Segundo punto, dejarnos conocer por Él. Y como les decía, esto de conocer no es
de la gnosis, no es del ki de la cabeza, no, es conocer desde la intimidad. ¿Me estoy dejando conocer por ese buen pastor? ¿Estoy dejando que el buen pastor conozca mi vida? ¿O hay barreras o hay muros que no dejamos que el Señor penetre en nuestros corazones? Estamos poniendo una barrera al Señor para que Él no conozca nuestros corazones, para que Él no conozca nuestras vidas. Nos queremos ocultar. El ejemplo que yo les pongo siempre, ¿no? Cuando hemos hecho algo malo, la reacción es bajar la cabeza, ¿no? Y como querernos ocultar, así como Adán y Eva. A mí ese pasaje de Adán y Eva me fascina muchísimo porque nos refleja nuestra vida. Cuando hemos pecado, la reacción es escondernos, bajar la cabeza y sentirnos como mal, ¿no? Porque sabemos que hemos hecho una falta o hemos cometido una falta. Una mamá cuando está llamándole la atención al niño porque le hace falta vuelto del mandado y el niño se lo comió, lo gastó en algo, el niño baja la mirada porque se siente en ese momento que ha faltado al amor de su madre, a la confianza de su mamá, y entonces por eso baja la mirada, ¿no? Eso es lo que pasa muchas veces, bajar la mirada, querernos esconder como Adán y Eva. Adán, ¿dónde estás? Desnudo, me siento desnudo, por eso me escondí, dice Adán, ¿no? Nos sentimos así. Pero aquí el punto clave no es escondernos, es dejarnos conocer por el Señor. Que el Señor pueda conocerte a ti, que me pueda conocer a mí, sin ningún trapo, sin ninguna máscara, ¿no? Que nos impida que el Señor nos conozca, el Señor que penetre en nuestra vida, ¿no? Que mire nuestros corazones, no apariencias. El Señor no le interesan las apariencias, el Señor mira el corazón. Y aparte, nosotros conocerle a Él, para no andar confundidos en la vida escuchando este pastor, este otro pastor, no, escuchar la voz del buen pastor, del pastor que quiere llevarnos hacia el buen redil, que nos quiere llevar hacia el lugar hermoso, hacia las praderas. Por lo tanto, es saber conocerle a Él, penetrar al Señor, estar en esa sintonía de amor, donde Él nos conoce y nosotros nos dejamos conocer, donde Él se abre a nuestro amor y nosotros podemos conocer ese amor. Es entrar en esa sintonía de amor, es poder unirnos al amor de Dios, es fundirnos en el amor de Dios, es hacernos uno con Él, en ese conocimiento, no poner barreras. El Señor no pone barreras en nuestras vidas. El Señor no pone barreras para que le conozcamos. El Señor se da y se da por entero. Y en ese darse quiere que también nos demos, que nos podamos fundir en ese amor, unir, ¿no? O sea, cuando hay una fundición se unen, y poder unirnos a su amor, poder unirnos a su gracia, desde ese conocernos, no poner barreras. Y entonces confianza, conocimiento y sobre todo dejarnos amar por el Señor. Cuando hay amor, no hay temor. Fíjense, cuando hay amor, no hay temor. Es vivir en el amor del Señor. Es vivir en la gracia de Dios. Es vivir en esa experiencia de un pastor que nos cuida y de nosotros como ovejas dejarnos cuidar. Claro que la tarea nuestra también es ser pastores. Siguiendo el ejemplo del buen pastor, tenemos que ser pastores. Más de alguna vez nos ha tocado pastorear. Papás pastorean a sus hijos, hijos nos toca muchas veces pastorear a nuestros papás, a los amigos, a los abuelos, a los nietos, en fin, a los hermanos, toca pastorearlos. Todos hemos sido más de alguna vez pastores. A los amigos hemos dado un consejo. ¿Qué tipo de consejo damos? Cuidado, porque podemos echarnos en la bolsa la salvación de los hermanos. Prácticamente es una responsabilidad grande que tenemos. Pero bueno, de eso podemos meditar más adelante, sobre ese punto de ser nosotros pastores. Porque a todos nos corresponde, más de alguna vez, haber sido pastores. No solamente sacerdote, la religiosa, no, a todos nos corresponde más de alguna vez haber sido pastores o ser pastores ahora. Vamos al tercer punto de nuestra lectura divina. Este tercer punto es la oración. Ya leímos el texto, ya lo meditamos, ahora oremos. Y entonces, ¿qué orar? Confianza, conocernos, vivir en el amor. Un amor de un Dios que nos ama tanto que nos pastorea. Entonces, tenemos herramientas. Y ya San Pedro en la primera lectura vuelve con el tema de la piedra. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Sigue con el mismo tema Pedro de la roca. Y eso en cuanto a las autoridades, porque se lo está diciendo las autoridades, no fueron ni han sido buenos pastores, porque han desechado la piedra angular, han desechado al buen pastor. Que no nos vaya a pasar eso a nosotros, por eso hagamos la oración. Hoy, Señor, venimos ante tu presencia
después de haber escuchado este texto hermoso del capítulo 10 de San Juan, que lo seguiremos meditando durante esta semana en esta oración por las vocaciones. En primer lugar te pedimos por ello, por que surjan más vocaciones a la vida sacerdotal, a la vida consagrada, Señor. Necesitamos más vocaciones, jóvenes dispuestos a consagrar su vida, a entregar su vida, a decirte a ti sí con generosidad. También al escuchar este texto, sabemos que no estamos solos, Señor. Ayúdanos a crecer en la confianza de saber que no estamos solos, que tú estás con nosotros. Y si tú con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? La confianza plena que tenemos a este pastor bello que eres tú, el pastor que da la vida por nosotros, que sale al encuentro, que nos rescata, que cuando andamos perdidos va y nos buscas y nos cargas y curas nuestras heridas. Tú eres el pastor bello, el pastor bueno. Tú eres, Señor Jesús, el que nos conoces. Ayúdanos a dejarnos conocer por ti, a no poner barreras, no poner obstáculos en nuestra vida, no escondernos de tu mirada, a dejar que tú penetres tu mirada de amor en nuestros corazones y dejarnos conocer. Y ese dejarnos conocer es transformar la vida, porque tú que nos quieres como somos, no nos dejas como estamos, porque nos transformas, nos cambias, nos vas llenando de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia. Permítenos vivir esta relación de intimidad contigo, desde ese conocer, y sobre todo ese conocimiento que nos lleva al amor que rompe el temor. Ya no hay temor cuando hay amor. Por lo tanto, ayúdanos a vivir como buenas ovejas en el amor de que nos tienes a nosotros y que nosotros queremos tenerte a ti. Señor, aumenta en nosotros la confianza, ayúdanos a vivir en la transparencia y en la obediencia, sobre todo de escuchar tu voz, que es clave importante, Señor Jesús, en el discipulado, saber escuchar tu voz para no andar confundidos y perdidos en el mundo. En tu mano quedamos y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, es ya la oración. Vamos al último punto de nuestra lectura divina. Este último punto es hacia dónde nos lleva, ya es el impulso, es ya el texto que nos va empujando y nos da ese empujón para que vayamos a una acción, porque no nos podemos quedar solamente leyendo el texto y leyendo los textos y leyendo los textos, pero y bueno, ¿y en qué momento vamos a salir con ese empuje misionero que nos lleva la palabra? Recuerden que el Papa Francisco nos recuerda siempre una iglesia en salida, nada de ser museos, nada de estar todos esclerotizados, todos endurecidos en nuestra fe. Tenemos que estar en salida. Pues bien, fíjense entonces, puntos que tenemos que tener presentes como la acción junto con la contemplación. Es tener confianza y ayudar a los hermanos a confiar que Jesús es el buen pastor en la evangelización. Siendo nosotros pastores, siguiendo el ejemplo del buen pastor, tenemos que llevar a los hermanos a una confianza plena en el Señor, a dejarnos conocer, a invitar a los hermanos y nosotros igual a no poner barreras en ese conocimiento de Dios, a saber escuchar la voz del Señor, que no lo había dicho antes, pero ahora en la oración me salía así como recordar, recuerda también eso de escuchar, que es punto también clave hoy día, saber escuchar. Los grandes conflictos del ser humano es no saber escuchar. Somos tan desobedientes porque no sabemos escuchar, no estamos atentos a la voz del Señor. Hay tantas voces disonantes, tantos ruidos que nos llevan a perdernos. Necesitamos escuchar la voz del buen pastor, no andar perdidos en la vida. Escuchar la voz del Señor y sobre todo a vivir en el amor, en ese amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Queridos hermanos, sigamos orando. Recuerden, oremos por las vocaciones sacerdotales y religiosas, que podamos todos orar, intensificar nuestra oración y así el aumento en las vocaciones será grande. Y sobre todo tendremos más pastores, según el corazón de Dios, que demos la vida por todas las ovejas, como es el mandato del Señor. Así que muchas bendiciones para todos y sobre todo a hacer esta meditación diaria. Recuerden, todos los días acerquémonos a la palabra de Dios para gustar de ella y sobre todo para estar bien nutridos, bien alimentados. Bendiciones para todos.